Un monoplaza sin una sola pieza nueva vuela sobre la pista, desafiando todas las leyes de la física, mientras el actual bicampeón del mundo, o sea, literalmente sale volando de su propio asiento porque no puede mantener los pies en los pedales. Es que es de locos. Bienvenidos a esta inmersión en el paddock, porque la locura táctica, física y de ingeniería que dejó la clasificación del sprint en Montreal es algo que rompe la cabeza. Totalmente. Tuvimos imágenes brutales para quienes nos escuchan. Una leyenda estrellada contra el muro tras sacar ritmo de donde no había, un equipo del fondo de la tabla resucitando de sus cenizas, y una guerra civil, pero milimétrica, en el garaje de Mercedes. Una guerra sin cuartel, te digo. Exacto. Y la misión de nuestro análisis a fondo hoy es justamente desmenuzar esto. Vamos a meter las manos en la telemetría dura, en la esquizofrenia técnica y en la política que no se ve en televisión para entender estos resultados. Y para entender esa locura, primero hay que entender al monstruo, porque Montreal no es una pista normal. No, para nada. Es una trituradora de configuraciones. Estamos hablando de un trazado brutal, donde la carga aerodinámica elegante pasa, digamos, a un segundo plano. Aquí lo que domina es la tracción mecánica pura. La entrega de torque. Exacto, la entrega de torque a baja velocidad y sobre todo la capacidad de la suspensión para absorber impactos, porque los pianos en Canadá no están ahí para delimitar la pista. Son rampas de lanzamiento. Son rampas agresivísimas. Tienes chicanas cerradísimas seguidas de zonas de aceleración altísima y con una superficie que parece una pista de hielo por lo sucia y resbaladiza que está. Y si a eso le sumamos el formato sprint... Claro, donde los equipos tienen apenas una hora de práctica para descifrar este rompecabezas. O sea, el margen de error no es mínimo, es inexistente. Inexistente. Y eso quedó dolorosamente claro en la SQ1 con el dramático accidente de Fernando Alonso. Uf, qué golpe. Para nuestra audiencia, imaginen la telemetría de ese momento. El auto iba volando. El piloto estaba empujando hacia Aston Martin a un nivel de sobreconducción absoluto. Muy por encima de los límites. Muy por encima del límite de adherencia del coche. Llega a la zona de frenada para encarar la chicana de la curva 4, toca el pedal del freno apenas una fracción de segundo tarde, bloquea los neumáticos delanteros y en ese instante, la física cobra la factura. Se convierte en un pasajero. Literalmente un pasajero. Las ruedas muerden el césped y el auto sale disparado como un misil contra las barreras TecPro. Es la definición gráfica de buscar el límite y, encontrar el muro. Así es. Terminó clasificando 16º o 14º antes de las banderas rojas definitivas. Pero, el número final es anecdótico. Lo importante es el ritmo. Exacto. Lo que realmente encendió las alarmas y las pantallas de cronometraje en todo el paddock fue el ritmo previo. La telemetría mostraba sectores en verde que no tenían ningún sentido lógico. Ninguno. Él mismo reportó que sentía el auto para clasificar, 7 u 8 posiciones por encima de la realidad de esa máquina. Y aquí está el detalle que cambia toda la narrativa del fin de semana. Aston Martin no trajo ni una sola pieza nueva al chasis. A ver, frena ahí. 0 actualizaciones físicas. Nada de carbono nuevo. Frena ahí porque aquí es donde te voy a cuestionar duro. No me digas que el talento puro, por más campeón del mundo que seas, te genera medio segundo mágicamente de la nada. ¿No es magia? Si el equipo no atornilló un alerón nuevo, sino cambiaron la geometría del fondo plano, el límite de agarre aerodinámico es exactamente el mismo que en la carrera anterior. Entonces, ¿de dónde sale ese tiempo fantasma? De los ceros y unos, literalmente. Del software. Del software. Y esta es la magia técnica que separa a los buenos de los excepcionales. La respuesta está en el cerebro del motor. Lo que estamos viendo, y estoy convencida de esto, es un progreso masivo por parte de Honda en la comprensión de la unidad de potencia híbrida. Sin tocar un solo fierro. Sin cambiar el hardware. Están reescribiendo cómo ese motor se comunica con el asfalto. Han optimizado de manera agresiva los mapas de entrega de torque y, sobre todo, han revolucionado el software de retención del motor al bajar marchas. O sea, estamos hablando del freno a motor y la recuperación de energía del MG UK. Exacto. Fíjate que en Montreal tienes horquillas lentísimas donde vienes a más de 300 por hora y tienes que bajar de octava segunda marcha en cuestión de 80 metros. Un frenaje brutal. Brutal. Si el software del motor es torpe, el eje trasero se bloquea, el auto se vuelve inestable y pierdes el vértice de la curva por completo. Claro.
Pero Honda reprogramó el código para suavizar esa transición. Al hacer el descenso de marchas perfectamente fluido, estabilizan la plataforma mecánica del coche en la frenada. Y de paso recuperan más energía. Exactamente. Recuperan la energía cinética de manera mucho más eficiente para usarla en la siguiente recta. O sea, domesticaron un auto nervioso tecleando código. Increíble. Básicamente es como negarte a comprar una tarjeta gráfica nueva para una computadora que ya se quedó vieja y en su lugar hacerle un overclocking milimétrico al sistema operativo. Esa es la analogía perfecta. Entender y exprimir el material que tienes a veces es infinitamente mejor que instalar 5 piezas nuevas de fibra de carbono sin saber cómo van a interactuar entre sí. Es el triunfo absoluto de la optimización digital, ¿no? Totalmente. Y es un contraste fascinante, porque si bien el límite físico termina apareciendo, como vimos con el choque tremendo en el muro, esto demuestra que la Fórmula 1 moderna es tanto una guerra de programadores como de expertos en aerodinámica. Pero claro, mientras vimos a un piloto exprimir código informático para llevar un coche deficiente más allá de la física, en el otro lado de la moneda tuvimos a alguien que logró extraer el 100% a un monoplaza que, curiosamente, sí recibió el hardware correcto. Y vaya que lo exprimió. Y que además lo hizo porque le quitaron un yunque de 300 libras de los hombros. Hablemos del milagro de Carlos Sainz y la resurrección de Williams. Lo de Williams en esta clasificación fue una exhibición de resiliencia de manual. Una barbaridad. Una locura. Sainz dio un golpe sobre la mesa colosal al meter ese auto en la SQ3, amarrando el 10º lugar. Es la primera vez en todo el año que logran colarse ahí. Y superando a equipos grandes. Superando en pista a gigantes dormidos como Alpine, la estructura de Audi y Haas. La vuelta que armó en la SQ2 fue poesía en movimiento. Una precisión quirúrgica sobre los pianos que asusta. Y esto toma una dimensión casi dramática cuando miras al otro lado del garaje, la verdad. El desastre total de Alex Albon. Un contraste brutal. Albon ni siquiera pudo salir a disputar la clasificación. Nada. Tuvo ese encuentro rarísimo y fatal con una marmota en los entrenamientos libres. Perdió el control y destrozó el auto. Un impacto carísimo. Daños terminales masivos, unidad de potencia fisurada, caja de cambios rota, suspensión trasera arrancada de cuajo. O sea, medio garaje estaba celebrando una entrada histórica a la Q3, mientras la otra mitad reconstruía un coche a contrarreloj desde el monocasco pelado. Es la Fórmula 1 en su máxima expresión. Y aquí es donde quiero llevar el análisis más allá del carbono y los fierros. Porque quienes sigan de cerca la dinámica del paddock saben que el rendimiento no es solo túnel de viento, es psicología pura. Definitivamente. Ya no estamos viendo al Carlos Sainz que estaba bajo el microscopio político constante en Ferrari, donde toda la estructura y las decisiones del muro de boxes estaban enfocadas en apoyar al piloto predestinado de Maranello. Claro, el ambiente ahí era asfixiante. Exacto. En Williams, Sainz es el líder alfa absoluto. Corre sin ataduras, sin mirar por los retrovisores de la política corporativa. Pero a ver, aquí te lanzo el debate. A ver, dime. ¿Acaso la ausencia de presión política realmente te hace más rápido en la pista? ¿O es una narrativa romántica que nos gusta contar para darle sabor? ¿Cómo se traduce estar relajado en décimas de segundo reales en una hoja de telemetría? No es narrativa romántica en absoluto, te lo aseguro. Es pura neurociencia aplicada al deporte de élite. La presión psicológica consume lo que los ingenieros llaman anto de banda mental. Interesante. Un piloto de Fórmula 1 toma decisiones en microsegundos. Si una parte de tu cerebro está procesando el estrés de no equivocarte porque sabes que la junta directiva te está evaluando, ¿O pensando en las políticas internas? o si estás pensando en que el equipo va a favorecer la estrategia de tu compañero, tus músculos se tensan sutilmente. Una tensión casi imperceptible en los antebrazos hace que tus correcciones en el volante sean menos fluidas. Claro, te vuelves rígido. Exacto. Retrasa tu tiempo de reacción al sobreviraje. 1 milisegundo tarda en la corrección y pierdes el vértice. Entonces la paz mental, digamos, literalmente cambia tu biomecánica dentro del auto. Totalmente. Al quitar ese factor destructivo, Sainz fluye. Sus instintos están al 100% dedicados a sentir la deformación de la carcasa del neumático y extraer el máximo agarre posible. Y a eso le sumamos que el equipo por fin acertó con las mejoras. Es que hay que sumarle algo innegable. Williams trajo hardware real que por fin funcionó. Estamos hablando de semanas de trabajo sin dormir en la fábrica para traer nuevas salidas de refrigeración delantera.
que son vitales en Montreal. Vitales, y ajustes en la geometría de la suspensión para evitar el hundimiento en la frenada y escapes rediseñados. Sainz validó todo ese esfuerzo porque su mente estaba despejada para leer lo que el auto le estaba diciendo. Bueno, y si hablamos de paz mental y falta de presión, creo que eso nos sirve de puente ideal para ir al lugar donde ahora mismo se respira exactamente lo contrario. Uy, sí. Un ambiente donde la presión está a punto de hacer estallar las costuras del equipo. Vámonos directo a la guerra civil milimétrica en el garaje de Mercedes. Ahí no hay paz, te lo digo desde ya. Hay un estado de máxima alerta. Total. Mercedes domina por completo la primera fila para la carrera sprint. George Russell se saca de la manga una pole position espectacular, clavando los sectores uno tras otro. Una vuelta fantástica. Pero el verdadero drama, el que se siente en el aire, es la diferencia con su compañero, Kimi Antonelli. El novato se quedó atrás por unas microscópicas, unas ridículas 68 milésimas de segundo. Y aquí te voy a presionar duro. Porque el discurso oficial de cara a las cámaras es que Mercedes está celebrando el 1-2. Todo sonrisas. Claro, la foto oficial. Pero a puerta cerrada, esto es otra historia. Russell es el rey absoluto de Montreal. Es su patio de juegos. Ganó aquí el año pasado, hizo la pole en 2024, hizo la pole en 2025. Se conoce cada bache de esta isla de memoria. Cada centímetro. Entonces, ganarle a un novato absoluto por un simple parpadeo en tu circuito más fuerte, para mí eso no es una victoria para celebrar. Es un aviso. Eso es una sirena de alarma a todo volumen, indicándole a Russell que el chico maravilla ya lo alcanzó y que el cambio de guardia es inevitable. ¿O me equivoco? No te equivocas en lo absoluto. Es una alarma de incendio categoría 5 en el lado del garaje de Russell. Y no te equivoques, él lo sabe perfectamente. Se le notaba en la cara. Sí, y en tu feudo inexpugnable, en la pista donde tienes dominados todos los secretos de la transferencia de peso, un novato en su primera visita te lleva al límite absoluto A 68 milésimas. y se queda a menos de una décima de robarte la gloria. Eso significa una sola cosa. En circuitos europeos tradicionales, donde Antonelli haya rodado miles de kilómetros en fórmulas inferiores, te va a devorar. Te va a pasar por encima. La curva de aprendizaje que está mostrando este chico es simplemente aterradora. Aterradora y rapidísima. Y el drama técnico en ese garaje no fue solo esa pelea generacional en la primera fila, sino, digamos, lo que pasó con Lewis Hamilton. Eso fue increíble. Porque Lewis venía encendido. La telemetría en los entrenamientos y en la SQ1 mostraba que tenía el ritmo para llevarse la pole, caminando, relajado. Iba rapidísimo. Pero de repente el auto lo traicionó de la manera más cruel. Empezó a sufrir un rebote crónico violentísimo en el eje trasero justo sobre los baches de Canadá. Incontrolable. Y eso detonó un error carísimo, una pasada de frenada monumental en la horquilla de la curva 10. Tuvo que pelear a muerte con el volante y eso lo hundió hasta el 6º lugar. Una lástima. Y a Charles Leclerc, por cierto, le pasó algo calcado, viéndose totalmente fuera de ritmo y desdibujado por problemas similares. Y aquí es crítico explicar el porqué de ese error de Hamilton, porque ese bloqueo no es una pérdida de talento de Lewis, es el colapso repentino de una plataforma aerodinámica configurada al filo de la navaja. A ver, explícanos eso. Hamilton sabía que necesitaba velocidad punta brutal para defenderse en las rectas largas de Canadá, así que configuraron el auto extremadamente rígido y muy, muy pegado al suelo. Para maximizar el efecto suelo. Exacto. Pero ¿cuál es el problema? Llegas a la curva 10, frenas desde 340 kilómetros por hora, la transferencia de peso hunde la trompa violentamente y el eje trasero se vuelve ligero. Se levanta. Se levanta. Si en ese microsegundo pasa sobre un bache y la suspensión rígida no tiene recorrido para absorberlo, el neumático trasero pierde contacto con el asfalto. Aunque sea 1 milímetro, ¿no? Aunque sea una fracción de milímetro. Es que si la goma está en el aire, no hay fricción. Si pisas el freno en ese instante preciso, el neumático se bloquea instantáneamente. No puedes hacer nada, es pura física. Te conviertes en pasajero otra vez. Así es. Y volviendo a la primera fila de Mercedes, lo que hace que el sprint sea una bomba de tiempo lista para explotar es la política interna. Quienes nos escuchan saben que en otros equipos hay jerarquías muy estrictas. Sí, reglas claras. En McLaren tienen las famosas reglas papaya.
para proteger posiciones y evitar desastres entre Norris y Piastri. Pero aquí en Mercedes imperan las reglas Toto. Que son mucho más directas y salvajes, la verdad. Las reglas Toto se resumen en salgan a la pista, corran como bestias, pero por lo que más quieran, no se choquen entre ustedes. ¿Nada más? Nada más. No hay órdenes de equipo para proteger a Russell. Mañana vamos a ver un combate cuerpo a cuerpo entre un veterano que necesita validar su liderazgo urgentemente. Y un novato que no tiene absolutamente ningún respeto por las jerarquías establecidas. Ninguno. Va a ser fascinante. Va a ser una carnicería deportiva hermosa de ver en la primera curva. Pero fíjate en esto. Mientras Mercedes y también los McLaren, que están al acecho justo detrás de ellos, parecen haber encontrado esa ventana de configuración mágica para absorber los golpes sin perder carga aerodinámica. Han encontrado el punto dulce. Sí, pero hay una estructura que está colapsando. El equipo que solía dominar este deporte con puño de hierro parece estar desarmándose físicamente por los rebotes de la pista. Tenemos que entrar a fondo en el sufrimiento absoluto de Red Bull. Ay, la imagen de Max Verstappen hoy fue francamente dantesca. Terrible. Ver a ese Red Bull atrapado fuera del top 3, relegado a un lejano séptimo puesto y terminando por detrás de pilotos como Isaac Hadjar, es un síntoma de un problema muy, muy profundo. Y que viene de hace tiempo. Claro, pero lo verdaderamente alarmante no es ver su nombre abajo en la tabla de tiempos. Son las comunicaciones de radio. ¡Qué barbaridad de sus audios! Verstappen reportó, y estaba gritando, que la conducción del monoplaza era tan violenta por los baches que, y cito textual, sus pies salían volando de los pedales. A ver, los pies saliendo de los pedales. Estamos hablando del pináculo de la ingeniería automotriz, una máquina que cuesta millones de dólares y resulta que la suspensión es tan dura que la inercia arranca las botas del piloto de los controles. Es inconcebible. Eso es nivel de tortura física. A ver, explícanos mecánicamente qué demonios está mal en el concepto base de ese Red Bull para que se convierta en una pesadilla inconducible en un circuito irregular. Bueno, ese es el talón de Aquiles de la filosofía de diseño que eligieron. Red Bull creó un chasis que genera una cantidad monstruosa de carga aerodinámica a través del fondo plano. Usando túneles Venturi muy agresivos. Extremadamente agresivos. Pero para que esos túneles funcionen y generen succión, necesitan sellar el flujo de aire contra el suelo. Esto significa que el auto tiene que rodar milimétricamente pegado al asfalto. Casi raspando. Literal, raspando. Y la suspensión debe ser dura como una tabla de madera para evitar que el coche se levante en las rectas o se hunda en la frenada. En circuitos lisos como una mesa de billar, son intocables. Vuelan. Pero claro, llegas a Montreal. Llegas a Montreal, donde el asfalto es viejo, está lleno de parches y ondulaciones por el clean extremo. Esa suspensión rígida no tiene el recorrido necesario para absorber la energía del bache. Y toda esa energía tiene que ir a algún lado. Toda la fuerza del impacto se transmite directamente a través del chasis de carbono hasta la columna vertebral del piloto. Es brutal. Y aquí está la trampa mortal de la ingeniería, supongo. Exacto, porque si los mecánicos intentan levantar el auto unos cuantos milímetros para suavizar el impacto y darle respiro a Max, el sello aerodinámico del fondo plano se rompe al instante. Pierden todo. El flujo de aire colapsa. Pierden el efecto suelo masivo y el coche se vuelve críticamente inestable en las curvas rápidas. Están atrapados en un callejón sin salida técnico. O sufren la tortura física para tener algo de agarre, o van cómodos, pero son lentísimos. No hay punto medio para ellos ahora mismo. Y aquí es donde las cosas se ponen oscuras e increíblemente fascinantes para nuestra inmersión en el paddock, porque la verdadera batalla no solo se está librando en ese asfalto que destroza la espalda de Verstappen. No, la batalla real es en las oficinas. Exactamente, en los motorhomes cerrados y blindados. A nuestra audiencia le apasiona ese conocimiento interno, esa política de pasillo pesada, y el rumor más fuerte ahora mismo gira en torno a la guerra de despachos por la regla de congelación de motores proyectada para 2027. La famosa regla de proporción 60-40. Esa misma. Esto demuestra que la política técnica en la Fórmula 1 es mucho más despiadada que un adelantamiento por el interior a 300 por hora. La situación es esta. Para 2027 se plantea una regla donde la potencia provendrá en un 60% del motor de combustión interna. Y un 40% del sistema eléctrico. Correcto.
Fabricantes como Honda se están oponiendo ferozmente a permitir rediseños grandes en los pistones o en los bloques del motor. Quieren congelar esa parte. ¿Y por qué? Porque ya tienen la ventaja de su lado, ¿no? Porque, como vimos con el ejemplo de Aston Martin en nuestro primer segmento, Honda descubrió que puede dominar la parrilla desarrollando exclusivamente la inteligencia artificial y el software que gestiona ese 40% de energía eléctrica. Tienen la ventaja absoluta en el código. Claro, entonces prefieren congelar los motores de gasolina tradicionales para seguir ganando en el terreno del software, que es donde son intocables. Tal cual. Mientras tanto, Red Bull Powertrains y Mercedes están presionando agresivamente en la dirección opuesta, en reuniones a puerta cerrada. Quieren abrir el reglamento. Quieren abrirlo para permitir el desarrollo de piezas físicas, de hardware puro y duro, porque saben que su fuerte histórico es la ingeniería mecánica clásica, y ahí es donde pueden recuperar el terreno que Honda le sacó en la parte eléctrica y de software. O sea, a ver, para que nuestra audiencia dimensione esto, estamos viendo a corporaciones globales multimillonarias moviendo hilos políticos e intentando cambiar el reglamento del juego a mitad de camino, simplemente porque descubrieron que su rival es mejor escribiendo algoritmos que fundiendo metales. Es una guerra de lobistas disfrazada de carrera de autos, te lo juro. Es tremendo. Absolutamente. Esas reuniones tensas a puerta cerrada entre directores de equipo y la FIA son las que realmente definen la historia de este deporte. Un par de párrafos modificados en el apéndice técnico del reglamento hoy es lo que va a dictar qué piloto levantará el trofeo de campeón del mundo dentro de 3 años. ¡Qué locura! La Fórmula 1 nunca ha sido solo una competencia de reflejos. Es un ajedrez de abogados, estrategas y políticos de altísimo nivel. Sin lugar a dudas. Bien, vamos a atar todos estos cabos sueltos, porque el escenario que tenemos armado para el inicio de la carrera sprint es un auténtico barril de pólvora a punto de detonar. Va a ser explosivo. Recapitulando esta locura. En la primera fila, 2 Mercedes bajo máxima tensión interna, sin reglas de equipo que los protejan. Las reglas, Toto. Exacto. Y con un novato queriendo arrancarle la cabeza deportiva a su líder de equipo en su propio circuito. Justo detrás, los 2 McLaren relamiéndose y esperando pescar en el río revuelto del primer error de frenada. Atentos a cualquier bloqueo. Un Carlos Sainz en estado de gracia y liberación mental buscando robar puntos desde un 10º lugar. Un Verstappen peleando a muerte con un Red Bull que literalmente lo rechaza como si fuera un caballo salvaje. ¿Qué imagen esa? Y un Fernando Alonso que va a salir con el cuchillo entre los dientes intentando remontar tras encontrar el límite absoluto del muro canadiense a base de exprimir código de computadora. Es que los primeros 1000 metros hacia la chicana de la curva 1 van a ser un ejercicio de pura supervivencia. Quien logre gestionar la crisis térmica de los neumáticos y sobreviva al embotelamiento sin dañar la fibra de carbono va a definir no solo el resultado del sprint. Va a definir la inercia psicológica de todo el fin de semana. De todo el fin de semana, exacto. Y para cerrar esta inmersión en el paddock, quiero dejar una pregunta provocadora rebotando en el aire para quienes nos escuchan, especialmente tras conectar lo de Aston Martin con lo de Red Bull y esta guerra política de motores. A ver, lánzala. Hemos visto hoy cómo equipos enteros están encontrando las décimas de segundo más vitales y esquivas de este deporte, simplemente sentando a ingenieros a ajustar ceros y unos en el software de gestión de energía, sin apretar un solo tornillo real. Pura programación. Y al mismo tiempo, vimos a la maquinaria mecánica más perfecta de la última década, el Red Bull, perder por completo la cabeza y el control por su sofisticado piso de fibra de carbono no es capaz de lidiar con un simple bache en el asfalto. Así que pregúntense esto. ¿Te escuchamos? ¿Estamos cruzando de manera definitiva el umbral hacia una nueva era en el automovilismo, donde un programador de software tecleando líneas de código vale mucho más dinero y garantiza más victorias que un ingeniero aerodinámico esculpiendo alerones en arcilla? Es una gran pregunta. ¿Será que el majestuoso y millonario túnel de viento ya es una reliquia del pasado? ¿Y el simulador de gestión de energía híbrida es el nuevo y absoluto rey de la Fórmula 1? Piénsenlo, amigos que están escuchando, porque me parece que el futuro ya nos atropelló. ¿Ya está aquí? Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en el próximo desglose del paddock. Que disfruten la velocidad.